Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora sea para ustedes. Les estoy grabando hoy, 18 de diciembre. Ya es tarde, son las 8 de la noche. Yo aquí emocionada grabando. Quise hacer este video. Ya saben que yo soy siempre de que mi día a día y tratar de escribir pues lo que me está sucediendo y lo que estoy pensando en el día a día. Fíjese que hoy quiero anticiparme un poquitito a las festividades, a lo que es la Navidad, lo que celebramos casi todo mundo, ¿verdad? Sobre todo los que somos católicos, que estamos ya en vísperas de Navidad, lo que estamos festejando en estas semanas es lo que le llaman el Adviento, que se celebra unas semanas antes, que son realmente pues reflexiones sobre cada, cada semana antes, un mes más o menos, se hacen antes de lo que es la festividad, que no necesariamente nació Jesús en este día. Ay, cómo se discute ese tema, ¿verdad? O con tal de dar en la contra a la religión. Se está festejando así, pero no necesariamente se conoce exactamente la fecha de nacimiento de Jesús, pero así se determinó por convenir en muchos sentidos, tanto prácticos como dogmáticos, de que fuera la celebración el 24, la Nochebuena el 24, el 25 ya es la Navidad, es decir, cuando ya nació Jesús. Yo quise hacer este pequeño video, yo creo que van a encontrar muchísimos en la red de que se celebra y que todo el mundo anda bien contento y todo. Quiero platicarles lo que yo he vivido en mis navidades a lo largo pues de mi vida. Cuando yo estaba con mis papás, mis papás eran súper puntuales en la Navidad y se estilaba mucho, a menos mis papás, lo que era el pavo en Navidad. Y ya sobre la celebración del fin de año, cuando todavía estábamos en casa, pues era una pierna mechada súper delicioso, todo lo que sean mis papás, obviamente acompañado con una ensalada, a lo mejor un arroz, un puré. Fíjate que no hacían pasta, mis papás hacían, mi papá le gustaba mucho el arroz, entonces mi mamá optaba por hacer arroz en Navidad y en fin de año. Y ahora se usa mucho lo que es la pasta, ¿verdad? Pero mi mamá hacía arroz y no se hacía puré, nos hacía de cuenta que papitas galeana en el pavo en la pierna, era lo que se estilaba. Y era muy buena ensalada, abundante, rica, porque nosotros sí nos acostumbraron a comer muchísimo lo que era pues la lechuga, el tomate, cebolla, aguacate, lo normal, ¿verdad? Con su limón y todo, bien padre. Y se estilaba mucho en esos dos, nosotros éramos muchos, en la casa éramos, ¿qué les diré? Pues éramos 6 hermanos y mis papás, entonces éramos 8, entonces pues era muy difícil juntarte de repente, pero yo, la mayoría de las navidades que yo tengo conciencia, que yo me acuerdo, fueron en casa, mis papás preparaban, pues teníamos un comedor grande, el comedor era, ¿qué te diré?, de 8 personas, y cabíamos perfectamente todos en el comedor, y mis papás todo el día, si no es que 3 días antes estaban afanando, que si el pavo, que si todo. Mi papá era súper delicado. Papá, pues a fin su origen así, papá fue educado así como muy pico y guante, ¿verdad? Era de que cada quien su servicio y todos los tenedores por acá y los tenedores por allá y por acá y la mesa con sus copas de todo tipo. Era muy delicado mi papá en eso y nos enseñó, de hecho, protocolo en mesa, lo sabemos por mi papá, ¿verdad? Porque mi papá sí se la sabía. Entonces, más o menos aprendimos, porque papi nos enseñó, era muy gentleman mi papá. Y era muy especial el que si las uvas, que si todo el detalle en la mesa, ¿verdad? Y sin exagerar, porque pues ya el mantel pues ya no era de tela como él acostumbraba en sus tiempos mozos. Era un muy bonito mantel que tenían mis papás, exclusivo para la mesa, pero sí era de vinil, pero era hermoso el mantel. Entonces pues estábamos chicos y pues mis papás en la practicidad de que pues no se maltratara el mueble, lo ponían, ¿verdad? Pero muy padre. Tengo recuerdos muy bonitos de lo que fue eran esas festividades, tanto en Navidad como en Año Nuevo, ¿verdad? Y eran muy, muy en familia. Ahora no sé, creo que mucha gente se acostumbra todavía al pavo, pero pues muchos lo compran y otros pues sí compran otro tipo de comida. Hay gente que les encanta
la Navidad con tamales, que es deliciosa, por cierto, también, a mí me encanta. Tamales, aquí en México se estila mucho el tamal y a lo mejor el frijol a la charra. No, qué cosa tan deliciosa, o sea, sin excluir al pavo, ¿verdad? Porque son, cada quien pues celebra a como puede y a como le gusta lo que es la Navidad. Mis papás hacían un esfuerzo y siempre, siempre en casa fue el pavo. Nunca vi otra cosa, el pavo de Navidad y en fin de año la pierna mechada, ¿verdad? Para todo el mundo. Tortas al rato y no, qué cosa, ¿verdad? Riquísimo. Entonces eso fue lo que fueron mis Navidades y mi Año Nuevo cuando éramos solteros y estábamos en casa. Mi papá acostumbraba en Navidad, en la noche de Navidad, tenía tenía como una casita de cristal donde tenía un niño Dios, y mi papá lo bajaba de donde lo tenía, lo bajaba hacia el comedor, lo ponía en el espacio donde era un piano que no tenía cola, era un piano corto, ahí lo ponía mi papá, le ponía un foquito, era muy delicado mi papá en esas cosas, un foquito al niño Dios y todo el mundo rezaba, hacíamos oración. De hecho, a cada uno cuando nos casamos nos regaló un librito que yo lo conservo, y hasta el librito todo, pero ahí lo conservo. Y algunas oraciones escritas por él con una letra hermosa, porque antes era letra Palmer y mi mamá y mi papá tenían esa letra, porque así se escribía antes, eran unas letras que parecían de caligrafía, como esos youtubers que los ven y que escriben letras súper hermosas. Ellos eran su letra de todos los días, porque así se enseñaba antes. ¿Verdad? En el tiempo de ellos. Estamos hablando de los 1930, 1940, cuando ellos eran niños, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué creen? Esa educación sí se daba. Tenían muy bonita letra los dos. Y casi todo mundo de esa época, si alguien tiene abuelos o alguien conoce ese tipo de gente, cómo escribían, la letra Palmer, se llamaba letra Palmer, que era la letra manuscrita, ¿verdad? Pero estilo Palmer, hermosa. Es más, los títulos de antiguamente eran en un papel de papel hecho de cuero, que ahora ya no existe. Mi título de mi carrera sí es de papel de cuero, ahorita ya no son de papel de cuero. Sí son papel muy bonito, pero no es papel de cuero. Entonces, mis papás tenían papel de cuero y todos esos títulos eran de letra pan. Así eran de hermosos. Bueno, entonces, porque me salí para allá, pero bueno. Total que esas fueron mis niñas y luego, bueno, yo pues ya me caso, ¿verdad? Cuando estuve en el tiempo casada, pues la división de pues, que tus papás son mis papás y los dos celebraban, había familias que celebraban más el 25, pero mis papás y los papás del que era mi esposo celebraban el 24. Pues era un ratito con unos y un ratito con otros, o un año con unos y otro año con otros, pero todo el mundo hacía algo. En la casa de mi suegra eran también de cena, mi suegra hacía, pues no propiamente el pavo, pero a lo mejor a él le gusta mucho lo que es la pierna, la hacían mucho y le salía deliciosa, y unas pastas increíbles que hacía mi suegra, para descanso. Entonces, la que era mi suegra. Entonces, súper bien, pero a lo que me refiero es que muchos años de mi vida y posteriores hasta que yo estuve casada eran en esas costumbres. Hoy en día, pues ya estamos, pues yo ya no estoy, yo estoy, ya pues no estoy casada, ¿verdad? Y ahora, hoy en día, pues nos juntamos las hermanas en Navidad en casa de una de ellas, a veces es mi casa, a veces la casa ahorita va a ser en casa de una de mis hermanas, y van a hacer el pavo, van a hacer pavo. Así de que, oh, qué padre, porque yo tenía mucho de no cenar el pavo. Yo hacía aquí alguna cena, pero era a lo mejor hacía alguna pasta con camarones o algún salmón, alguna cena, pero no propiamente el pavo. Tengo años de no comer pavo. Y ahorita mi hermana dijo, vamos a comer pavo porque pues estamos muchos reunidos, viene su hija de otra parte del mundo y pues se juntaron, el esposo de su hija y ella y la familia, ¿verdad? Entonces pues vamos a estar allá en casa de ella. Y yo quise hacer este audio porque les quiero comentar que no siempre, para empezar, no siempre puedes tener una cena como un pub, o sea, y no siempre he tenido navidades en familia. Vaya, con familia aparte de mi hijo, ¿verdad? Que yo estoy con él. Entonces, yo me recuerdo navidades y siempre ha sido de la manera de pensar, si tú
estás en un tiempo o en un momento en que esto es que no tengo con nadie con quien juntarme, o sea, nada más estoy yo, el hongo y a lo mejor mi hijo o a mi pareja. Júntate con tu pareja, con tu hijo, con el quien tengas en tu casa. Haz una cena sencilla, vístete de gala porque es una noche para festejar. Fue la noche en que el cielo se juntó con la tierra a través del nacimiento de Jesús, quien vino a salvar. Entonces se conmemora ese momento, no precisamente porque eso fue en ese momento, sino se conmemora ese momento en el tiempo, que una noche como esa noche sucedió ese, ese, esa unión tan poderosa entre el cielo y la tierra. Entonces, no hay que agüitarse que es que me siento deprimido. Sí, se deprime uno de repente, pero no hay que agüitarse. Yo siempre he dicho, hay que sacar el estar contentos, el estar alegres, el decir, tengo esta oportunidad. Y no nada más de esta noche, sino desde la noche en que Jesús estuvo con nosotros como niño Dios, ¿verdad? Eh, Tuvimos ya la certeza de que había nacido nuestro Salvador, el tan prometido Salvador. Entonces, no podemos nosotros con nuestro carácter o con nuestro agüite denostar ese momento que se está festejando, porque hay una energía que en ese momento vibra para todos nosotros, para tratar de estar bien como, como católicos, yo soy católica, o como cristianos, que es estar unidos, ¿verdad? En elevar esa energía en ese momento del tiempo, ¿verdad? Cuando muchísima gente está orando, ¿verdad? Para festejar, para conmemorar ese momento en el tiempo y pedir la paz que tanta falta nos hace en el mundo entero. Entonces, no sé, oye, es que no tengo ni qué ponerme, ponte tu mejor vestido, el que tengas, el dominguero, ese mero, no tienes que estrenar. Oye, es que no sé qué hacer, hazte unos peneques. ¿Sí saben lo que son peneques? Que son bien ricos. Es una tortilla que le puedes poner queso, le puedes poner a lo mejor tantita carne si tienes oportunidad de hacerlos de carne, ¿verdad? Y los lampreas haces lampreados como si fuera un chile relleno lampreado. Haces tus penejes con una salsita de tomate y a lo mejor unos buenos frijolitos, un arrocito y ya cenaste. O dices, ay, qué flojera unos penejes. Bueno, échate unos sopes, ¿verdad? O yo muchísimos años, porque no siempre fue abundancia, ya estando yo sola. Oye, yo alguna vez hice peneques, me encantaba hacer lo que eran y es fecha, ¿eh? Las empanadas, hacía empanadas de papa, de frijol, y si tenía oportunidad de hacer algo de picadillo, pues con picadillo, bastantes, con una buena ensalada, sus frijolitos, y yo cenaba aquí en casa sola conmigo. Y no porque estábamos solos, yo vestía, y es fecha, vestía mi casa, mi mesa, con mis cosas que conservo, porque cuido mis cosas, porque no podemos estar compre y compre, ¿verdad? Entonces, y nos vestíamos con el mejor vestido que tuviéramos en ese momento, y festejábamos, y cenábamos, y platicábamos, y nos la pasábamos a todo dar, ¿verdad? En una cena, y ya pues a cierta hora pues a dormir, porque yo soy mala para desvelarme, entonces me acostaba temprano. Pero a lo que voy es, no pasen desapercibidas estas fechas para ustedes. Ustedes quiéranse bastante. Siempre habrá alguien que te aprecie o que aprecies y que estés con él. Me tocó más bien varias navidades cuando Dani pues iba con su papá, porque le tocaba esa navidad con el papá y yo sola, ¿verdad? Me iba a casa de mi mejor amiga, ¿verdad? Y en ese momento del tiempo él decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y ella estaba aquí en ese momento en Monterrey, tuve esa fortuna, o sea, hasta eso Dios arma las cosas para que ahorita ella ya se va a otra parte, porque su hija que se casó ya se fue a otro lugar a vivir y ella se va a pasar las festividades con ella. Entonces, pero en ese momento todavía su hija estaba en casa y me tocó muchas festividades pasarme en su casa y era mi mejor amiga. Hoy, ¿qué van a hacer? Ni te preocupes, ellos a su alcance hacían unos frijoles a la charra, que Dios santo, qué cosa tan deliciosa. Yo no quería comer nada más que los frijoles a la charra que hacía el papá de ella, que yo le decía, Popeye,
al señor porque se parecía a Popeye, así güerita, así como estaba Popeye, el marino de las caricaturas, haz de cuenta Popeye. Decía, ¿qué onda con Popeye? Y dice, ay, ¿qué se parece a Popeye? Sí, sí, se parece a Popeye. Mi papá, sí se parece. Entonces yo le decía a Popeye, no, pues es que mi papá y el papá de ella cocinaba súper rico y hacía muy padre comida, ya sea que la carne asada o lo que sea, pero créeme, ni me acuerdo de la carne asada y yo me ponía a comer los frijoles porque era una cosa deliciosa y con eso yo ya cenaba. A veces que si los tamales o que algo sencillo, pero con mucha calidez humana y ellos me ofrecían esa cena. Entonces a lo que voy es que siempre hay que buscar ese amigo, esa persona que te aprecia. Puede ser un buen amigo, una buena amiga, un buen vecino, alguien que esté contigo. No te quedes solo. Sal, no te quedes solo, nunca te quedes solo. Simplemente, oye, si estás solo, busca la comunidad de tu iglesia. Alguien como tú está buscando esa linda compañía. Siempre va a haber, como dice mamá, un roto por un descosido. Siempre va a haber alguien que la pueda pasar fenomenal contigo ese momento. Y lo fenomenal es festejar a Dios, festejar el nacimiento de niños. Y no viene a que tú estés triste en ese momento, no, sino a que tú digas, a revivir, a fortalecer la esperanza en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, es lo que no tiene que morir nunca. Eso es lo que nos mantiene vivos. Ya sé que hay muchísima gente que dice, es que ¿cuándo va a venir Jesús? Pues nadie lo sabe, cuándo va a regresar, ¿verdad? Pero tenemos nosotros la esperanza y sabemos perfectamente que Él está aquí con nosotros. Y no es hablar de religión, sino simplemente los que somos creyentes sabemos que Él nos prometió que Él iba a estar hasta la consumación de los tiempos aquí con nosotros. Es cuestión de invocarlo, de invocarlo y de siempre tenerlo presente en todas nuestras decisiones. Acuérdense de algo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, las decisiones más importantes de su vida, los eventos más importantes de su vida, Jesús se apartaba a orar, a pedir esa fortaleza, ¿verdad? Esa oración, esa conexión que cualquiera de nosotros lo puede hacer. O sea, él nos enseñó a orar cuando le enseñó, pues dinos cómo, que les enseña el Padre Nuestro. Y bueno, te voy a decir una forma, pero hay muchas formas de pedir, sobre todo pedir con el corazón, de pedir y estar exactamente conectado, de saber que el que te está escuchando es Dios, Jesús, Dios, Espíritu Santo, porque son tres personas, tres unidades en una sola persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros los católicos lo sabemos, es la misma persona, ¿verdad? En sus tres manifestaciones, que nosotros las conocemos perfectamente. Como dijo Jesús, quien me conoce a mí, conoce al Padre, no necesitas verlo. Qué afán de humanizar las cosas, de siempre querer ver todo. El problema de todos nosotros es que a veces queremos tener explicaciones en todo y de todo. No es así. Hay que creer con el corazón. La fe es eso, creer ciegamente, simplemente porque creemos. No nos consta, la fe es eso, es algo que no ves, pero que tienes la certeza de que existe. Esa es la fe. Esa es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene joviales, la que nos debe de mantener en este plano felices y que se nos note que somos felices. Porque acuérdense una cosa, la felicidad y el dinero son cosas que no se pueden ocultar. Si una persona es contenta, que si es feliz, se le nota que es feliz. Si tiene lana, pues también, pues el Rolex y todo lo que se ha puesto, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de notar que una persona es feliz. Hay personas que traen el Rolex puesto y la super mega ropa y el carro y todo, y no son felices, porque no lo tienen. El dinero no es todo. Y bueno, eso es un tema que ya sabemos todos, ¿verdad? Pero me refiero que son cosas que no se pueden ocultar. Si tienes dinero o eres feliz, no se pueden ocultar. Entonces, la felicidad, no, que no dependa tu felicidad de alguien más. Es que si fulano de tal o fulano de tal no está conmigo, es que si mi hijo no está conmigo, no voy a ser feliz. Pues yo que más quisiera, que siempre pudiera estar conmigo, pero pues él tiene su vida. Y si me abre y nos hablamos y nos juntamos cuando podemos y todo, ¿verdad? Pues aquí está, no se ha muerto. Entonces, yo vivo feliz porque sé que él es feliz. Esa es mi felicidad, verlo feliz. Entonces, porque el que, ay, es que hasta que yo no te tenga, voy a ser feliz, eso no es felicidad, eso es egoísmo. No hay que confundir. Y hay muy
¿cómo les diré? Una tela muy fina entre confundir la felicidad con la posesión, y esa no es felicidad. Les deseo que estos días previos a Navidad, a ver si hago un video ya en Navidad, se la pasen bien, prepárense a esa recibida de Jesús, acérquense a la iglesia, el Santísimo los espera. Acuérdense que este no es un canal católico, no definitivo, pero sí me gusta hablar de esos temas, porque es negar, o sea, yo no puedo negar lo que yo soy. Entonces, no soy una experta en religión, pero sí soy alguien que me interesa muchísimo decirles que esas vivencias que yo viví, que rodeadas obviamente de la educación que se nos dio religiosa en casa, nos hicieron muy felices y nos hicieron conocer a Jesús desde bien bebés y somos muy afortunados quienes tuvimos esa maravillosa oportunidad. Y ahorita que pues ya no está papi y mami, porque pues ya pasaron espero en Dios que estén con él en el cielo. Pues estos son los frutos. Nosotros que todavía queremos vivir y revivir esos momentos de Navidad. Voy a tratar de tomar el pinito que tengo yo de Navidad, que a mí me encanta ponérselo. Se los voy a pasar a ver si puedo, porque pues yo estoy grabando en mi máquina, en mi computadora, por eso la iluminación pues no es muy buena. ¡Ay, mírenlo, mírenlo! ¡Ay, qué cosa tan preciosa! ¡Miren qué bonito está! ¡Wow! Ese es mi pinito. ¿Eh? Mírenlo, está súper hermosa y le tengo sus cosas y súper adornado. Y ahí tengo mi Santa Claus se ve en el fondo, ¿verdad? Yo trato de tener mis cosas así, son sencillas. Quiero que sepan que este pinito, yo creo que fácil tiene conmigo, ¿qué les diré? Del 2005. Y estamos en 2025. Sí, 20 años y es el mismo pino. Le compré algunas esferitas nuevas, pero todas, casi todas son originales. Le compré unas cuantas porque me encanta, de nuevo, ahí va, tupirlo de esferas, porque es un pinito súper sencillo, pero yo que lo tupo de esferas y le pongo su luz, todo el día está prendido. Hay gente que dice, ay, no hay que apagarlo. Son luces LED. Todo el día lo tengo prendido. Gracias a Dios, hasta ahorita súper bien y siempre lo he tenido prendido todo el día. Entonces, pues aquí ando. Yo me la paso, oye, y el día de poner, ay, es que eso es para otro audio, otro video donde les platique cómo hago, qué hago previo a poner el pinito de Navidad, porque ese es otro video. Espero en estos días decirles cómo le hago para poner el pino de Navidad, qué es lo que hago, ¿verdad? En pino de Navidad. Me encanta el guateque y yo todo lo hago con todo el corazón. Me encanta recibir gente en mi casa, me encanta estar contenta, pasar un rato bonito, aunque sea tomarnos unas galletas, un café, me encanta. ¿Pero qué? Porque yo siento que hay que convivir, pero también aprovechar tus ratos de soledad. A mí me encanta estar sola, disfruto mucho mi soledad, pero cuando tengo oportunidad de vénganse, me encanta el cuento de que vengan a mi casa, de que se la pasen a todo dar. Eso es parte de la vida. Espero que estos días previos a Navidad, que mucha gente apenas va a poner el pinito, hoy yo lo puse desde el día que en el puente del 20 de noviembre, ahí me tienes poniendo el pino, porque no tengo oportunidad, porque ando trabajando, haciendo otras cosas, digo, ay no, y lo quiero más tiempo porque Navidad es bien chiquita, bien cortito el tiempo, pero pasa el primero haz de cuenta que yo lo quito luego, nomás pasa el año nuevo y lo quito, yo creo que ni al 6 de Reyes llega, raro que llegue el 6 de Reyes. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer y pues ya me doy la oportunidad de que, oye, dan el día primero, quítalo, ya. O sea, no esperarme hasta el día 6 de Reyes, otra que se queda hasta la Candelaria. No, definitivamente que no. Yo siempre lo quito entre el 1 y el 6, si no es que para el día 1 lo quito. ¿Ok? Espero verlos en estos días, poder hacer un nuevo video para poderles desear la feliz Navidad y en ese rato contarles cómo empiezo yo los festejos de la Navidad. Los quiero mucho y pásensela lindo. Inviten gente a su casa en estos días, hagan una posada de 3. Yo la tuve, ay, luego les cuento, pero sí, la tuve muy padre. Los quiero, cuídense mucho. Hasta luego.